Bueno, este es mi video explicando las transformaciones de las funciones. Primero comenzaré explicando cómo es que funcionan las traslaciones que se le pueden aplicar a las funciones. Em, Existen dos, el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. Como podemos ver acá ya hay una gráfica dibujada, esta es la función de la gráfica. Y bueno, el desplazamiento vertical funciona de la siguiente manera. Voy a escribir f de x. Y acá es donde se representa el desplazamiento vertical, fuera de la paréntesis de x. Si ponemos más, significa que la gráfica se va a desplazar hacia arriba. Se va a desplazar las unidades que le pongamos, por ejemplo 6 o 3 unidades hacia arriba. Todos los puntos de la gráfica se trasladan las unidades que pongamos hacia arriba, si es positiva. En cambio, si es negativa, se trasladan hacia abajo verticalmente. La función se traslada, todos los puntos de la función se trasladan hacia abajo. Como podemos ver acá, menos 3, miremos este punto, menos 3, 1. Se trasladan 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Acá está el punto. Y todo es igual con toda la gráfica. ¿Ok? Bueno, el desplazamiento horizontal es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque es al revés, por así decirlo. F de x, y para representar este desplazamiento es dentro de las paréntesis de x, como lo podemos ver acá. Ya, ok. En este caso, el del gráfico, todos los puntos del gráfico se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda horizontalmente, pero siempre que pongamos más algo, más x unidades, la gráfica se va a desplazar hacia la izquierda. Por tanto, f de x más 2, ¿ves? Como lo podemos observar acá. A ver, vamos a borrar esta. Y ya. Como podemos observar acá en la gris, f de x más 2 mueve hacia la izquierda la gráfica. Todos los puntos de la gráfica. En cambio, f de x menos 2 mueve todos hacia la derecha. Por lo tanto, cuando es menos cierta unidad, la gráfica se mueve hacia la derecha. Pero cuando es más, la gráfica se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Pasemos con las simetrías. Las simetrías funcionan de la siguiente manera. Puede ser simetría con el eje X o simetría con el eje Y. La simetría con el eje X se representa de la siguiente manera. F de X. ¿Ok? Como podemos ver, la gráfica, todos los puntos de la gráfica han pasado abajo. Por lo tanto, todos los positivos de Y han pasado a ser negativos. Y todos los negativos de Y han pasado a ser positivos. Así es como se funciona y así es como se representa. Menos f de x. Observamos claramente cómo todos los puntos pasan a volverse negativos si son positivos o positivos si son negativos, manteniendo su valor de x. Ok. En cambio, la simetría con el eje Y se representa de la siguiente manera. Y es así. Como podemos ver, esta es la gráfica nueva. Todos los puntos
de x positivos pasan a ser, todos los puntos de x positivos, perdón, aquí, todo para arriba, pasa a ser negativo, manteniendo su valor de y, como observamos acá. Y todos los negativos pasan a ser positivos. Así es como funciona la simetría. Por último están los estiramientos. Existen dos, el estiramiento vertical y el estiramiento horizontal. Para lograr un estiramiento vertical de la función f, se tiene que multiplicar por el factor por el que se quiere estirar la función. Es decir, si yo quiero estirar la función por el factor 2, escribo 2f de x, y así es como se consigue el estiramiento vertical de factor 2. Se puede notar en el nuevo gráfico cómo es que el estiramiento vertical solo afecta a los componentes verticales del gráfico, es decir, que los valores x de los puntos se mantienen iguales. Lo que cambia es el valor y de las coordenadas. Notamos cómo es que todos los componentes verticales de los puntos se multiplican por 2. Por lo tanto, este punto menos 3 menos 1 pasa a ser menos 3 menos 2, porque menos 1 por 2 es igual a menos 2. Por lo tanto, este sería el nuevo punto. Al igual que por ejemplo acá, menos 1, 3 pasa a ser menos 1, 6, porque 3 por 2 es igual a 6. Así es como funciona el estiramiento vertical. Ok, en cambio, el estiramiento horizontal es un poco más complicado, porque para lograr un estiramiento horizontal no se tiene que, bueno, sería así, un estiramiento horizontal, por el factor, por ejemplo, imaginemos en un caso que yo quiero multiplicar, que yo quiero hacer un estiramiento horizontal de factor 2. En el caso vertical, yo escribiría 2f de x, ¿no es cierto? En cambio, en el estiramiento horizontal, yo tengo que representar ese factor 2 como x entre 2. Entre 2, disculpa. ¿Ves? Y acá observamos claramente cómo es que, por ejemplo, este punto pasa de menos 2, 0 a menos 4, 0. ¿Por qué? Porque el factor por el que se está multiplicando es 2. No medio, sino 2. Solamente que así es como se tiene que escribir para que sea factor 2. Lo mismo al revés. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un estiramiento horizontal de factor medio, lo representaría como 2x. Y así todos los componentes horizontales pasarían a dividirse. Menos 4, menos 2, menos 2, menos 1, por ejemplo. Y al igual que, no sé, acá, 1, menos 1, menos 0.5. Bueno, así es como funcionan las transformaciones. Gracias.